gostaria de convidar o nosso colega Aldo Madariaga e o Flávio Gaetan, né? E o Lucas Resch. O Aldo acho que saiu. Hã? Ué. Tá bom. Não. Bom, deixa eu fazer uma breve introdução dos nossos colegas. O Aldo é professor da Universidade Diego Portales, de Santiago do Chile. O Lucas Resch é professor da Universidade Federal da Bahía. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la organización de este encuentro tan interesante y necesario. Me sirven mucho las presentaciones anteriores para fundar y para basar algunas de las cosas que voy a decir. Y yo me voy a enfocar sobre todo en el caso del Estado Verde y de las posibilidades del desarrollo del Estado Verde en América Latina. La presentación está en inglés, pero voy a hablar en español y tratar de hacerlo lo más lento posible dentro de mis posibilidades. Y lo más neutro también el acento, porque yo sé que el acento chileno tiene sus complicaciones también. Bueno, parto primero con una suerte de motivación que justamente tiene que ver con el caso chileno, para entender de dónde viene esta preocupación por el Estado Verde. Como ustedes saben, y en la clasificación que mostraba Miguel Ángel antes, Chile es probablemente el país que en todos los indicadores que podemos encontrar es el país que tiene mayor capacidad estatal en la región, incluso es comparable con algunos, en esos indicadores del Banco Mundial, se compara con algunos países de Europa del Sur, e incluso tiene indicadores más altos que algunos de esos países, ¿no? Y sin embargo, tiene importantes problemas al momento de pensar el Estado, sobre todo en una de las dimensiones que mostraba Miguel Ángel, que es la dimensión de ser el motor de proyectos económicos o proyectos de desarrollo, ¿sí? Que es dentro de la casilla que cabería pensar el Estado Verde como motor de las transformaciones necesarias para enfrentar la crisis ambiental que estamos viviendo, ¿no? Entonces, dos cosas o dos anécdotas respecto de la capacidad y la incapacidad del Estado chileno, ¿no es cierto?, que sirve de motivación para la reflexión que voy a presentar. La primera es, Chile ha sido destacado en términos de la rápida transición energética que ha tenido desde los años 2010 en adelante, ¿sí? Desde un momento en que tenía una matriz muy concentrada, importaban mucho petróleo, ¿no es cierto?, sobre todo de Argentina, con todas las complicaciones que eso significa, ¿no? Pero de un día a otro, y debido a una serie de políticas que se implementaron muy pro mercado, pero que implican un rol del Estado muy activo en regular el mercado, en establecer condiciones, se pasó en 10 años a tener de 0 a tener 10% de generación eólica, 17% de generación solar, y hoy en día más de un tercio de la generación eléctrica es a base de estas dos renovables. Si tomamos el conjunto de las renovables, es más del 50%. ¿Sí? Esa transición ocurrió de manera muy rápida y Chile ha sido sindicado casi como una Arabia Saudita de la generación solar en el mundo, con muchas potencialidades. Sin embargo, esto no implicó que se desarrollara ninguna industria a nivel local, ¿sí? Todos los componentes, la maquinaria, los equipos fueron importados de los países que producen, ¿no? En algún momento era Estados Unidos que producía paneles solares, luego Alemania, hoy en día es China principalmente, ¿no? Todo se importa desde China. Por lo tanto, hay una paradoja aquí, ¿no? La capacidad del Estado chileno de liderar el proceso de descarbonización de la economía de Chile
que ha sido importante, si uno mira esos datos, depende de la posibilidad de ganar divisas, obtener divisas para pagar por esas tecnologías foráneas a través de exportaciones mineras, ¿no? Entonces, mientras más avance la descarbonización en Chile, más tiene que avanzar o más tiene que reforzarse la producción minera y las exportaciones mineras para poder pagar por esa descarbonización. Es una paradoja, ¿no? No es vestir un santo para, desvistiendo otro. Una segunda paradoja, ¿no? Entonces esto tiene que ver con, de alguna manera, las restricciones o los límites que impone el comercio. Y voy a hablar de eso más adelante. Un segundo límite o restricción tiene que ver con ya directamente el financiamiento del Estado. Y la anécdota es la siguiente. Chile tiene la segunda, a veces se dice que es la primera, a veces la segunda, reserva más grandes de litio del mundo, ¿sí? Y a partir de esto ha habido toda una intención, ¿no es cierto? Y a propósito de la concentración de la matriz exportadora chilena en minerales, de incrementar el valor agregado de la industria del litio de manera de tener una industria más avanzada de producción de cátodos de litio, ojalá de baterías, ¿no es cierto? Ahí está toda la cadena productiva, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Al mismo tiempo, Chile en esta pasada ha sido incapaz, como todos saben, hubo un estallido social, muchas demandas sociales acumuladas y la necesidad de pagar, ¿no? Y usar gasto público para financiar esas demandas sociales, ¿sí? En el camino, Chile no ha podido pasar reforma tributaria, ¿no es cierto?, para incrementar el gasto público y dar cuenta de esas demandas sociales, lo que ha hecho que las exportaciones de minerales sean mucho más importantes en términos de la capacidad fiscal del Estado, ¿sí? Por lo tanto, pasó de hecho el año pasado que las exportaciones de litio, solo las exportaciones de litio representaron el 60% de lo que pretendía recaudar la reforma tributaria que presentó el presidente Boric y que fue rechazada en el Parlamento. O sea, solo el litio ese año permitió recaudar el 60% de lo que quería hacer esa reforma, ¿no? Que supuestamente iba a reformar, iba a financiar pensiones, asistencia social, ¿no es cierto?, educación pública, ¿no es cierto?, como pedían salud, como pedían los movimientos sociales en el famoso estallido social, ¿no? Paradoja, por lo tanto, tenemos presiones para una rápida explotación y exportación del litio antes de poder industrializarlo, porque necesitamos financiar las demandas sociales que nos pide la población, ¿sí? Estas dos limitaciones, digo yo, y ahora lo vamos a ver teóricamente, y ojalá alcancemos a llegar a una parte empírica, digo yo, son limitaciones estructurales al desenvolvimiento, al desarrollo del Estado verde en América Latina. Bien, voy a la parte más conceptual. ¿Qué podemos entender por Estado verde? La literatura dice es un Estado que posee un conjunto significativo de instituciones y prácticas dedicadas al manejo del medio ambiente y de las interacciones socioambientales. Y otra definición dice que en más general es un Estado en el cual el manejo de los problemas ambientales se convierte en un elemento irreducible de lo que los gobiernos realmente hacen, ¿ya? Incluso hay autores que plantean una suerte de evolución marshalliana, ¿no?, del Estado partiendo de la democracia liberal, ¿no es cierto?, democracia política, democracia social, democracia ambiental como un nuevo Estado, ¿no es cierto?, en una sucesión así lineal, de qué manera va incrementándose el Estado, ¿no es cierto?, y sus funciones democráticas. Esta literatura pone un énfasis bastante importante en la capacidad del Estado, en una conceptualización muy similar a la que planteaba Miguel Ángel antes. El Estado es el único actor con las capacidades administrativas, coercitivas, de control territorial y legitimidad política para implementar las necesidades de transformaciones para hacer frente a la crisis ambiental, ¿sí? Y el concepto de capacidades estatales ha sido muy utilizado para conceptualizar esto, ¿no? Por una parte, lo que son las capacidades
administrativas, burocráticas, en esa conceptualización más clásica, pero también, y me parece muy importante destacar, capacidades en términos relacionales a la Peter Evans, ¿sí? Es decir, la capacidad de los estados de, ya sea bloquear a aquellos actores que se oponen a los avances en materia ambiental o apalancar el poderío, ¿no es cierto?, o las capacidades de aquellos actores que estarían más a favor de estas acciones, ¿no? Y generalmente, pero no es exclusivo, en los países más avanzados se ha puesto el foco en cómo los estados pueden reducir la oposición de las industrias incumbentes, ¿no? Y muchas veces, dado que las industrias incumbentes son tan poderosas en los países en desarrollo, se ha puesto sobre todo el énfasis en cómo los estados pueden apalancar los recursos de la sociedad civil para fortalecerse a sí mismos y sobrellevar la posición de ciertos actores. Y ahí hay varios autores que están trabajando esa distinción. Sin embargo, estamos hablando de perspectivas eminentemente neoweberianas del Estado, ¿no es cierto? Y un poco en la línea del comentario que hacía Elena antes, asumen que el Estado siempre actúa de buena fe, de buena manera y es siempre bueno, ¿no? Es decir, asume que aumentar la capacidad estatal siempre va a ser bueno, ¿no? Sin embargo, sabemos que es el Estado capitalista, y aquí me paso una versión más neomarxista, ¿no es cierto? El Estado así ha ido mano a mano, ¿no es cierto?, en la expansión de la frontera extractiva, ¿no es cierto?, en conjunto con el capital privado, ¿no es cierto?, e incluso ha participado activamente en la violencia que ha implicado despojar, desplazar comunidades, ¿no es cierto?, y en acallar conflictos ambientales. Esa violencia de la que hablaba Miguel Ángel en su ponencia, muchas veces cuando se trata de conflictos ambientales es el Estado mismo el que ha provocado esa violencia, ¿no? Por lo tanto, es paradójico que queramos más Estado para solucionar problemas que el Estado mismo ayuda a generar, ¿no? Y a propósito de la confianza, muchas veces el Estado no es digno de confianza al momento de solucionar estos problemas, ¿no? Por lo tanto, tenemos una suerte de hay otros autores que hablan de una suerte de techo de cristal, ¿no es cierto? Hay una barrera estructural que marca una línea hasta la cual las reformas ambientales son compatibles con estos requerimientos funcionales del Estado, ¿no es cierto? Y más allá de la cual la compatibilidad del Estado verde, ¿no es cierto?, con las transformaciones que quiere marcar, empieza a entrar en tensión, empieza a entrar en conflicto, empieza a entrar en contradicción con el propio rol que ha tenido históricamente el Estado, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero hacer yo en este paper, que está recién empezando, primera versión, y por eso tengo muchas ganas de recibir sus comentarios al respecto, es cómo conceptualizar estos límites y cómo investigarlos empíricamente, ¿no? En el cómo conceptualizar estos límites, que son límites estructurales, lo primero que se me vino a la mente es pensar en las teorías actuales sobre poder estructural, ¿sí? El poder estructural del capital sobre el Estado. Que hay que decirlo, en las variantes actuales, producto de toda una discusión, que es muy larga dar aquí, pero han llegado a una formulación del siguiente tipo. El poder estructural, ¿no es cierto?, del capital sobre el Estado, ¿no?, que tiene que ver con la función esencial que cumple el capital en términos de inversión, en términos de dar empleo en la economía, ¿no es cierto?, y cómo eso repercute en los gobiernos democráticos. Esa presión o esa influencia estructural opera, según las teorías más recientes, a través de percepciones, ¿no? Es decir, en la medida que los policymakers perciben amenazas creíbles del capital, de que va a dejar de dar empleo, de que va a retirarse e irse a otros países, si es que los políticos no hacen lo que los empresarios quieren, entonces los políticos, ¿no es cierto?, cambian sus decisiones, ¿no? Es decir, el poder estructural se ha reducido a un mecanismo puramente individual y de percepciones, ¿ya? Y lo que yo creo es que hay que volver a recuperar, ¿no es cierto?, sin desmedro de la importancia que tienen las percepciones de los policymakers al momento de superar ciertas barreras estructurales. Creo que hay que volver a conceptualizar cuáles son esas barreras y de qué manera operan esas barreras estructurales, ¿sí?
Y yendo atrás a las teorías iniciales sobre la relación de dependencia, ¿no es cierto?, entre el Estado y el capital, tomo algunos insights de dos trabajos de esta época. Uno del trabajo clásico de Klaus Hofe sobre las contradicciones del estado de bienestar, que decía Klaus Hofe, el capitalismo genera las condiciones para el bienestar, para el estado de bienestar, ¿no es cierto?, a través del cobro de impuestos y la capacidad de gastar, ¿no? Y a través de eso podemos desmercantilizar las relaciones sociales. Pero si desmercantilizamos demasiado, no queda actividad económica para cobrar impuestos y por lo tanto no podemos financiar el estado de bienestar. Por lo tanto hay una lógica circular y hay un límite, un techo a cuánto podemos desmercantilizar, porque si no, no podemos financiar el estado de bienestar. Propongo que algo similar ocurre con respecto al estado verde. Hay un límite hasta el cual podemos proteger el medio ambiente sin afectar la lógica de acumulación de capital inscrita en la expansión del capitalismo, ¿no? Y una segunda consideración que tiene que ver con el trabajo de James O'Connor de la crisis fiscal del Estado, ¿no?, que es una idea similar pero que pone el acento en lo fiscal, ¿no? Por un lado, el Estado necesita estimular la economía para que haya crecimiento económico y así poder recaudar impuestos y poder gastar. Pero si sube demasiado los impuestos para poder gastar, probablemente el capital vaya a decir, ok, yo no me quedo en este país, me voy a otro lado, ¿no? Entonces, hay una contradicción ahí, o una crisis en ciernes entre bajarle los impuestos al capital para que no se vaya a otro país y poder dar cuenta y poder dar cuenta de la demanda social y poder gastar, ¿no es cierto?, aumentar los impuestos para tener más recaudación y poder gastar, ¿no? Y el Estado está constantemente, el Estado capitalista, jugando esos dos roles, ¿no es cierto?, y en contradicción. Entonces, lo que yo planteo es que las posibilidades de desarrollo o desenvolvimiento del Estado verde tienen dos límites estructurales. Un límite estructural tiene que ver con la dependencia que tiene el Estado de la disponibilidad de divisas a través de la exportación de recursos naturales, y la segunda es la dependencia que tiene el Estado de los recursos fiscales a través de justamente estos sectores de recursos naturales. Esto lo voy a desarrollar un poquito más en el tiempo que me queda. La primera de estas, la dependencia estructural del Estado, ¿no?, o de los países de la obtención de divisas a través de recursos naturales. Esta es una cuestión que se ha trabajado bastante en la economía heterodoxa de la CEPAL. Desde el estudio económico del año 49 se habla de la restricción externa, ¿sí? La incapacidad de los países de América Latina de obtener suficientes divisas, ¿no?, para poder pagar por las importaciones, ¿no?, o para poder pagar la deuda, ¿no? Esto fue formalizado después por economistas keynesianos como la limitación de balanza de pagos, ¿ya? Y este es un concepto un poco técnico que voy a tratar de explicar. Ojalá no los pierda en la explicación, ¿ya? Hay un señor, Anthony Tirwell, que establece esta teoría de las limitaciones de balanza de pagos, que dice básicamente los países no pueden crecer más rápido que lo que les permite el balance entre la demanda interna y la demanda externa. ¿Esto qué significa? El crecimiento económico, ¿sí?, la demanda interna, implica, ¿no es cierto?, en economías abiertas que hay mayor demanda por bienes importados, ¿sí? Cada vez que crece la economía, crece también la demanda de un país por bienes importados, porque no se produce todo lo que queremos consumir dentro del país. Este aumento de demanda de bienes importados hay que pagarlo de alguna forma. Necesitamos divisas, dólares, para poder pagar por los computadores, ¿no es cierto?, por los proyectores, por los teléfonos que usamos, ¿verdad? Y esas divisas las obtenemos de dos fuentes. A través de nuestras exportaciones, ¿sí? Exportamos a otros países, exportamos a China, ¿no es cierto?, y China nos paga en dólares. Con esos dólares pagamos los computadores que importamos desde China, ¿sí?
Y si no exportamos lo suficiente para obtener esas divisas, eso se obtiene a través de flujos financieros, ¿sí? Hay que endeudarse, los actores económicos, ¿no es cierto?, los empresarios se endeudan para poder pagar por esas importaciones, o los estados se endeudan para poder pagar por esa importación. Entonces, idealmente tenemos la cantidad suficiente de exportaciones para tener los dólares suficientes para pagar por computadores, proyectores, etc., ¿no? Generalmente lo que pasa en los países de América Latina, ¿no es cierto?, que exportan principalmente recursos naturales, es que no tienen la exportación de recursos naturales no te da la cantidad suficiente de dólares para poder pagar por los productos manufacturados más sofisticados que se compran del extranjero. Por lo tanto, tienes que endeudarte, ¿sí? Y ahí está la clave de la restricción de la balanza de pagos, ¿no es cierto? Esto podría ser una relación estable en el tiempo si es que no hubiese capitalistas, ¿no es cierto?, y capital especulativo observando esa relación, ¿sí? Muy fácilmente los capitales extranjeros dicen, bueno, este país no tiene la suficiente cantidad de dólares, se está endeudando demasiado, no confío en su capacidad de pagar, ¿no es cierto?, y esto rápidamente se transforma en una crisis, ¿no? Hay crisis cambiarias, ¿no es cierto?, porque cuando se van muy rápido los capitales de un país, pierde valor tu moneda y es más difícil comprar importaciones, es más difícil pagar la deuda, etc. Hay crisis inflacionarias. Entonces, esta fragilidad que le llamamos restricción externa o que le llamamos limitación de balanza de pago, implica, ¿no es cierto?, que somos dependientes de las exportaciones de recursos naturales. Y si eventualmente queremos dejar de exportar recursos naturales para proteger el medio ambiente, por ejemplo, muy probablemente se nos va a venir una crisis porque no vamos a tener suficientes exportaciones para pagar por todos los productos que queremos importar o por nuestra deuda, ¿sí? Entonces, esa es una limitación estructural muy fuerte. Más allá de cómo los gobiernos crean que la puedan solucionar, es un límite estructural a la posibilidad de cambiar nuestra matriz productiva hacia sectores que protejan más el medio ambiente. El segundo límite tiene que ver justamente con las finanzas y las arcas fiscales, ¿no? El desarrollo del Estado verde ocurre en un contexto de estado de bienestar truncados, ¿sí? Más allá de la tipología que nos presentaba Ilan, son estados de bienestar, partía Ilan diciendo que son estados de bienestar que nunca han llegado al nivel de estado de bienestar consolidado de los países avanzados, ¿no? Y en parte porque, decía también Miguel Ángel, hay muy poca tributación, ¿verdad? Entonces muchas veces, y eso es lo que hemos visto, sobre todo ahora último, lo que Holland y Schneider hablan desde los años 2000 en adelante, hablan de la fase fácil de redistribución en América Latina, ¿no es cierto? Se han utilizado la tributación o los recursos provenientes de recursos naturales para expandir los programas sociales. Porque es muy difícil expandir la base tributaria de impuestos directos, ¿verdad? Entonces tenemos ahí la contradicción o el límite, ¿no? Si una porción significativa de los recursos fiscales, ¿no es cierto?, con los que estamos expandiendo nuestros programas sociales, dependen de extraer recursos de las industrias extractivas, va a ser difícil que los estados, ¿no es cierto?, limiten esas industrias extractivas porque no van a tener de dónde sacar los recursos para financiar los programas sociales. Y uno podría pensar que es al revés, ¿no? Hay incentivos tanto para aumentar las exportaciones de recursos naturales y así evitar caer en deuda, ¿no es cierto?, y poder pagar por nuestras importaciones, como también incentivar a los sectores de recursos naturales para poder tener mayor recaudación y poder pagar por programas sociales. Bien, me queda poquito tiempo para hacer el análisis empírico. Algunas cosas muy preliminares, ¿no es cierto? En general uno puede ver, aquí yo lo que hice fue agarrar la línea naranja, lo que muestra son los recursos que obtiene el Estado de recursos naturales, ¿sí? La recaudación de recursos naturales. Todos los países, es un promedio para América Latina. Y ahora voy a mostrar cosas específicas. Promedio para América Latina de recaudación por recursos naturales, por supuesto que se va hacia arriba en la época del commodity boom y luego va bajando. Y
y el gasto social, ¿no es cierto?, que es la línea azul, y luego la razón entre ambos, ¿no es cierto? ¿Cuánto del gasto social representan los recursos que obtiene el Estado de recursos naturales, ¿no? Y vemos que obviamente esto sube durante la época del commodity boom. Incluso vemos que recaudan más de una... no, dejémoslo ahí, ¿sí? Ahora, hay variaciones al interior de América Latina, obviamente, ¿no es cierto?, en cuánto dependen de los recursos que vienen, del financiamiento que viene de los recursos naturales, ¿no es cierto? Entonces tenemos al menos 4, digamos, patrones. Voy a ir más rápido, ¿no es cierto? Hay un patrón en que hay mucha dependencia, estos son veces, no es porcentaje. Ecuador, por ejemplo, lo que recauda de recursos naturales es 20 veces lo que gasta en gasto social, o sea, básicamente lo que viene de recursos naturales permite financiar todo el Estado ecuatoriano. Ahí tenemos países como México también, lo que recauda de recursos naturales alcanza para financiar todo el gasto social mexicano, que es muy poquito, como decía Ilan, etcétera, ¿no? Hay países como Chile, Perú y Argentina, donde es un poco menos. Históricamente han utilizado financiamiento de recursos naturales para financiar gasto social. En la época del commodity boom alcanzó para financiar todo el gasto social en países como Chile y Perú, y luego va cambiando en el tiempo. Hay otros países más oportunistas, ¿no es cierto?, que al ver la oportunidad de recaudar de recursos naturales, ¿no es cierto?, empezaron a poner cosas como mayores tasas impositivas de recursos naturales para poder obtener de esta fuente. Y hay otros países que no recaudan nada, ¿no? El punto es el siguiente: la relación entre dependencia de los recursos naturales y capacidad estatal es ortogonal, no es una relación directa, no hay una asociación directa entre ambos. Tú puedes tener países como Chile, que tienen una alta capacidad estatal, pero que tiene también una relativamente alta dependencia de recaudación de recursos naturales, ¿verdad? Por lo tanto, puede hacer muchas cosas, pero probablemente va a ser muy difícil que pase el techo que conversábamos, ¿no es cierto? Y va a ser muy difícil que establezca un estado verde de verdad, ¿sí? Porque depende de los recursos naturales. Tenemos países como Venezuela, Ecuador, Perú, que tienen muy poca capacidad estatal y mucha dependencia de los recursos naturales, por lo tanto, ahí sí que pueden hacer muy, muy poquito, probablemente. Tenemos países que tienen baja dependencia de recursos naturales, pero también baja capacidad estatal, ¿sí? Y por lo tanto, por ahí también es probable que puedan hacer muy poco. Y otros países como Costa Rica, Uruguay, que tienen relativamente alta capacidad estatal para la región y baja dependencia de recursos naturales, probablemente ahí es donde más podamos ver. Depende esto ahora sí de la parte de la agencia política, ¿no es cierto? Pero al menos estructuralmente vemos más condiciones para que se desarrolle el Estado verde. Algo similar podríamos ver con la parte de exportaciones. Esos datos todavía los estoy trabajando, así que tengo harto que hacer por ahí, también mucho para recibir de ustedes en términos de comentarios. Conclusiones: existen límites estructurales para el desarrollo del Estado verde en América Latina. Estos no dependen de las percepciones de los policymakers, son limitaciones estructurales, ¿sí? Y las percepciones y voluntad de los policymakers dependerán, ¿no es cierto?, o variarán en qué se puede hacer, pero básicamente hay estructuras, ¿no es cierto?, que no se pueden saltar. Estos límites estructurales no están directamente relacionados con la capacidad estatal y se pueden combinar de distintas formas. Y esto permite entender distintos límites, ¿no es cierto?, y distintas posibilidades y escenarios para el desarrollo del Estado verde en la región. Muchas gracias. El título dice ecosocial, pero yo de eco no voy a hablar una palabra. Era la intención, pero estoy empezando a estudiar eso, pero va a ser solo sobre social y específicamente es sobre transferencias monetarias. Voy a reducir la cuestión social a la cuestión monetaria y no voy a tener tiempo de explicar por qué. Lo que voy a hacer acá es presentar, por una parte, un capítulo introductorio.
sin anteojos, pero Renato está por acá, de un libro que está saliendo, que estamos publicando con Renato en Lipedia, que hay personas acá que tienen capítulos, y otra parte es algo que deriva de algunas publicaciones recientes y de una investigación sobre las perspectivas de transición en el sistema de bienestar argentino hacia el universalismo. Inicialmente, cuando Carlos me había pedido paper, yo quería analizar los países del Mercosur, pero el 99,9% periódico de mis pensamientos están en la Argentina, y no por motivos académicos, por motivos más políticos, así que me voy a centrar, y que me imagino que todos deben saber cuál es, miedo, y así que me voy a centrar en Argentina. Básicamente es eso lo que voy a hacer, objetivos, una breve discusión sobre capacidades estatales, que acá han sido excelentes las presentaciones previas. Pensé que Wellington iba a trabajar en esta mesa, entonces lo podía pasar por alto. Dimensionar la importancia de los actores estratégicos y las coaliciones de tipo ideacional, y bueno, en el cuarto estoy anticipando las conclusiones, que es básicamente que la dificultad en Argentina de tener un cambio en lo que podríamos llamar régimen de bienestar o arquitectura del bienestar, si nos queremos salir de la literatura más del régimen o del sistema, debido a ausencia de actores, como dice Claudia Danani. El universalismo en la Argentina es una idea sin sujetos. Bueno, el objetivo es básicamente ese, porque hay una alta resiliencia de las políticas públicas focalizadas, segmentadas y en particular trabajocéntricas. Eso lo que genera es que habría como un sistema de primer nivel, que es el asociado al trabajo, y un sistema pensado como compensatorio, como de corto plazo, en el mientras tanto, como dice Pilar Archidiácono, el mientras tanto vuelve la sociedad al pleno empleo, y quedamos, ¿no?, esperando que vuelva la sociedad en pleno empleo, y se van generando capas de programas focalizados, segmentados. Entonces, pese a las evidentes limitaciones de ese tipo de intervención para confrontar los riesgos sociales o garantizar bienestar o, por lo menos, necesidades, hacer frente a necesidades básicas. Premisas no llegan a ser hipótesis, pero bueno, es que la explicación basada solo en capacidades estatales es acotada, ¿no? Las capacidades estatales pueden explicar eficacia, eficiencia, cobertura, tipos de ampliación o no de la cobertura, capacidad de tener registro o no, pero no explica la orientación de las políticas. Y ahí acaba viendo, me parece, en las explicaciones asociadas solo a capacidades estatales, una deriva o un reduccionismo burocrático. Y la necesidad de recuperar los elementos que Renato Pericinoto, que está por acá, llamarían volitivo, o que otros autores llamarían ideacionales, y tener en cuenta los legados y la trayectoria de la dependencia. Entonces, las hipótesis, si es que existieran, cuando esto deriva un paper, es que la consolidación genera, reproduce y potencia estratificación sociolaboral, y que la ausencia de capacidad de agencia, como dijo aquí Aldo, para promover el universalismo y la incondicionalidad. Voy a pasar por alto la discusión sobre capacidades estatales, después una cuestión de tiempo, pero sí. La siguiente. Capacidades estatales entendidas como habilidad, como habilidad para cumplir ciertos objetivos. Ahí la pregunta es objetivos de qué tipo. En materias de política social, ahí no es lo mismo el objetivo de hacer frente a la pobreza que el objetivo de reducir niveles de desigualdad. La pobreza se puede solucionar con poco dinero. La desigualdad implica cambios más estructurales. Ahí tener en cuenta los determinantes de la capacidad estatal, y esto lo voy a pasar por alto, y acá, bueno, como dice Gomide o como dice Miguel Centeno, diferenciar capacidades de resultados, ¿no? Los resultados exceden a las meras capacidades y necesitan activador de esas capacidades. La capacidad estatal es una dotación que debe ser movilizada para algún fin, y en ese sentido es importante, como dicen los autores que se centralizan en la cuestión ideacional, Smith, Fabio Derber, bueno, son muchos, recuperar el plano de las ideas. En el tema de las coaliciones ideacionales hay muchas teorías que explican por qué ciertos gobiernos adoptan ciertas políticas, no me voy a detener porque por tiempo, pero lo importante acá es la idea de que Herber llamaría convenciones de desarrollo o convenciones de bienestar o convenciones de garantía, de condiciones de vida, eso depende del objetivo, como dispositivos cognitivos, colectivos, compuestos por conocimiento codificado,
que permite establecer una cierta jerarquía de problemas, ¿no? Son esas convenciones o son esos dispositivos ideacionales que filtran en la agenda pública la respuesta a los problemas o no. Bueno, voy a pasar por alto. Marcus, lo último que digo en términos teóricos, como estoy acá resaltando la importancia no solo de los agentes individuales, sino de la conformación de coaliciones ideacionales, acá dos cosas quería decir. Marcus Iannoni, un colega de la UFI, diferencia dos tipos de coaliciones, ¿no? Y me parece que está muy cierto. Una a nivel institucional, básicamente coaliciones de partidos, y otra a nivel de clases, ¿no? Coaliciones interclasistas, capital-trabajo, pero como se dijo acá, muy bien, hoy las clases y las mismas clases, no solamente la burguesía, sino el proletariado, con muchas comillas, tienen que ser interpeladas, ¿no? Aparece el precariado, la informalidad, ¿qué clase están? Y ahí, como entendemos coalición, inicialmente con Renato lo habíamos hecho en otro paper, coalición pro desarrollo, pero lo extiendo a coalición bienestarista, y nos basamos inicialmente en Tanaka, como una acción convergente de diferentes actores en términos del cumplimiento de un cierto objetivo, va más allá de un acuerdo formal como la Monclova, que en la Argentina todo habla del pacto de la Monclova, a ver cuándo nos ponemos de acuerdo, sino de acciones que incluyen también omisiones, ¿no? Bueno, solo lo que voy a hacer acá es lo último que voy ahora sí voy a decir. Ahí yo puse, si uno tomara un continuo entre la extrema focalización y el universalismo, diferentes opciones intermedias. Argentina no está ni en un extremo ni en el otro, pero como no promueve políticas públicas universalistas de ningún tipo, o en todo caso, si lo promueve son lo que Fernando Filgueira llama universalismo estratificado, segmentado, que reproduce la estratificación natural del mercado, pero tampoco es que promueve la extrema focalización como los países de América Latina o México antes de AMLO. Y ahí yo, en varios papers que estamos intentando trabajar, diferenciar entre políticas compensatorias y políticas que por ahí es muy ambicioso, emancipatorias, y las políticas compensatorias llegan solo para responder a supuestamente efectos no deseados de reformas o de intervenciones públicas, y las políticas emancipatorias lo que hacen, como diría Van Parijs o David Casasas, es garantizar libertad real a las personas. Me voy a pasar por alto por una... ¿Cuáles son los legados en la Argentina que impiden la transición al universalismo? Básicamente un sistema de protección, como el resto de América Latina, que se centra en el pleno empleo. En la Argentina la figura del pleno empleo era tan fuerte que en la Argentina peronista no existía la figura del desempleo, del seguro de desempleo, no existió. Solo la va a crear un gobierno peronista en el 91 en el contexto de la destrucción del empleo. Ahí, cuando aparece el problema del empleo, se crea el seguro de desempleo acotado. Pero era tan fuerte la cosa de mi hijo, el doctor, y ¿no? que la movilidad social ascendente vía mercado, que no existía la seguridad del desempleo. El sistema de protección social en Argentina, básicamente lo que hace es, como dije antes, generar cuando se amplía, ir a un universalismo segmentado. ¿Por qué segmentado? Porque se van dando en función de diferentes clientelas, diferentes respuestas. Y las respuestas son diferenciadas en función de la relación con el mercado de trabajo. Un poco lo que decía para el caso brasileño Vanderlei Guilherme de ciudadanía regulada, pero muy potenciado en los últimos 20 o 30 años. Diferentes autores, acá faltaría Aldo Neri, que acaba de fallecer, fue ministro de Salud, hablan del estado de bienestar argentino a la criolla, como un híbrido, ¿no? Que mezcla universalismo por un lado, focalización y trabajo centrismo por otro. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Que hay un desacople en el contexto de la crisis del empleo entre la estructura de riesgo y las respuestas de la arquitectura del bienestar. Se estratifican las respuestas y se dificulta lo que Diego Sánchez Ancochea y Juliana Martínez Franzoni llaman doble incorporación, ¿no? Social y laboral. Eso caracterizado por un sesgo profundamente trabajista y familiarista, ¿no? Más allá de que se provea con medidas de cuidado, sobre la mujer recae hasta el control de la ampliación de los programas condicionados. Es la mujer que tiene la responsabilidad de llevar la libreta, etc. Y eso lo que hace es que haya muy poca capacidad de anticipación. No tengo tiempo de hablar sobre esto, pero eso es solo para mostrar cómo a lo largo del tiempo se fueron creando en los diferentes, si uno seleccionara por tipos de protección, ¿no? Niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas en edad de trabajar, cómo se fueron ampliando esas intervenciones sociales en diferentes momentos del tiempo, desde los años 30, 20, 30, 40, depende del tipo de protección. Eso es como, bueno, esas
a niños, niñas y adolescentes. Esa es hoy la estructura, el 95% tiene cobertura, pero diferentes tipos de cobertura, y esos diferentes tipos de cobertura tienen diferentes responsabilidades. Por ejemplo, a niños, niños y adolescentes, hijos de trabajadores formales, solo se les pide ir a la escuela. No tienen que demostrar certificado, lo presentan una vez al año. A los hijos de trabajadores informales se les exige y se les retiene el 20%, y solo al fin de año, después de que tutelado, sellito de pobre, trajo su certificado, se le va a dar a la población que más necesita, no se le da el 100% y se le exige más. Son diferentes, solo para dar un ejemplo, hay muchísimas de esos tipos de intervenciones segmentadas. Esto es en términos del sistema previsional, también la cobertura llega más o menos al 25%, pero en el medio de una extrema segmentación, y acá, bueno, esa es la cobertura, y esos son los diferentes tipos de regímenes, que en la Argentina el sentido común los llama regímenes de privilegio. No son de privilegio, son regímenes diferenciales que se fueron construyendo a lo largo del tiempo como capas de cebollas, y nadie quiere, por una cuestión de costos de transacción, nadie quiere intervenir de manera integral sobre eso. El último es el de las intervenciones a las personas en edad de trabajar, que es la hermana menor del sistema de protección social argentino, porque el de niñez y vejez, adultos mayores, es prácticamente universal. El de personas en edad de trabajar, no. Y eso significa que pasa a ser discrecional. No hay universalidad, son diferentes programas a los que se accede con diferentes ventanillas, con diferentes criterios de acceso, de permanencia, de protección y de salida. Solo para mostrar, bueno, el COVID fue una coyuntura crítica que puede servir como un contraejemplo a esta idea de que las respuestas tienen que ser segmentadas. No voy a explicar lo que pasó, es mucho, está escrito, yo mismo escribí sobre eso, Pilar Archidiácono, Gustavo Gamayo, hay muchos artículos muy interesantes, pero es la primera vez en la historia argentina que se hace un programa de transferencia monetaria a personas en edad de trabajar que no es segmentado, que fue universal al conjunto de las personas que tenían la necesidad, es decir, estaban en sus casas, no tenían ingresos. Miren la falta de conexión de los decisores políticos con la problemática. El gobierno estimaba que lo iban a pedir 3 millones de personas, lo pidieron 13, de los cuales 4 se les rechazó. Entonces, ya ni siquiera la segmentación, sino la falta de dimensión de los decisores sobre el universo sobre el que tienen que registrar. Inicialmente se hacen programas amplios y universales dentro de la clientela a la que tienen que proteger, pero después, una vez superado el COVID, lo que se hace, como Martínez Franzoni analizó para el conjunto de los países de América Latina, es volver sobre los pasos, como el nombre de la rosa, volver sobre los pasos y desmontar la intervención. Acá yo solo voy a poner un gráfico que muestra cómo, para pasar por alto por un tema aquí, que muestra cómo después del COVID lo que hay es caída del gasto. Y ese es gasto agregado, y acá está el gasto social. El gasto social en jubilaciones, en transferencias a niños y niñas, en transferencias a personas en edad de trabajar, cae. Entonces, lo que tenemos es una ventana de oportunidad que tuvo el COVID, que se amplía la protección, pero eso dura muy pocos meses. 9 meses fue lo máximo que duró en el caso de los trabajadores formales, 3 meses en el caso de los informales. Entonces, bueno, eso lo voy a pasar por alto por tiempo. Eso es la magnitud de la pobreza y la indigencia hoy en la Argentina. 40,2% de las personas son pobres, 55% de los niños menores de 14 años son pobres por ingreso. Todos podemos cuestionar la manera en que se mide la pobreza, pero es la manera que lo hace el INDEC, y esas son, en el largo plazo, presentadas de otra manera. Eso es cómo hay una correlación entre, bueno, lo tendría que haber agrandado, pero no soy muy bueno haciendo gráficos, cómo hay una correlación entre salarios e inflación, ¿no? Cómo los salarios pierden en los últimos 3 años a la inflación. ¿Por qué estoy presentando estos datos? Porque el cuestionamiento es por qué, frente a las limitaciones de las transferencias condicionadas, frente a la situación social, no hay una salida universal. En un gobierno, por otro lado, que, entre muchas comillas, se presenta como laborista, intervencionista, progresista, llámenlo como quieran. Mi hipótesis, y bueno, eso es lo que estoy haciendo varias entrevistas, esa primera parte presenta análisis de entrevistas y de documentos oficiales, es esta idea de Danani de que no hay sujetos que promuevan el universalismo, no hay sujetos en el sistema político, en los decisores, pero tampoco en la sociedad, porque la sociedad todavía reproduce la cosa del derecho al trabajo y del trabajo como canal natural a los ingresos en una sociedad. Lo que presenta acá es con el sistema
en vivo, análisis de más de 110 decretos que fueron decretos y leyes aprobados desde la pandemia para acá. En un caso son decretos y en otros casos son entrevistas que yo estoy haciendo. En este no se ve nada, muy difícil de ver, de muchas palabras, pero en estos se ve cómo no aparece en ningún lugar, o muy residual, protección, universalismo, y aparece siempre en el centro trabajo, asistencia. Bueno, la primera es con entrevistas a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, con decretos, perdón, y esta con entrevistas que yo estoy haciendo, aprovechando ahora que estoy asesorando a la Cámara de Diputados, y lo mismo con los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Trabajo. Siempre el trabajo en las narrativas, en las gramáticas, por lo menos en las declaraciones públicas, aparece en el centro. Lo mismo que todavía no llega, tengo que hacer la transcripción, con entrevistas que estoy haciendo con sindicalistas. Es muy significativo que no aparece la magnitud de los problemas. Entonces hablan de sus clientelas, la situación de los trabajadores formales, pero nunca se refieren al universo de los desocupados o inactivos o trabajadores en la informalidad. Entonces, solo una reflexión. Fue muy rápido, pero por una cuestión de tiempo, somos varios y tenemos que terminar temprano. El sistema de protección social argentino es muy difícil pensarlo apenas desde las capacidades estatales, porque si lo pensamos desde las capacidades estatales, se ampliaron mucho esas capacidades en las agencias públicas, en particular en la ANSES, que es la administradora como si fuera el INSS en Brasil, que es la administradora de seguridad social. Capacidades de registro, en el medio de la pandemia fue muy rápido entre que surgió la pandemia y que se pudo llegar, ¿no?, a cada uno de los hogares de estos 13 millones de personas, 9 millones lo recibieron, se pudo llegar muy rápido. Entonces no es un problema de capacidades, es un problema de capacidad de agencia y un problema más volitivo, de deseo de cambiar e ideacional de cambiar, de hacer una transición de un sistema basado en la segmentación que reproduce la segmentación del mercado de trabajo formal, la reproduce y la potencia, y mucho, porque en función de la relación que uno tiene con el mercado de trabajo son las respuestas, sino también de conformación de coaliciones, porque si no hay actores dentro del Estado, no hay actores fuera del Estado, esa cosa dentro y fuera del Estado es analítica, ¿verdad? Nada está dentro o fuera. No hay actores en la burocracia, no hay actores políticos, no hay actores societales. Tenemos, como dice Danani, como es el disparador del paper, que el universalismo en la Argentina es una muy linda idea, pero sin sujetos. Eso, vale, muy rápido. Muy rápido. Bom, gente, primeiramente, bom dia. Agradecer o Carlos pelo convite. Quando o Carlos me convidou para participar do seminário, era um outro texto, inclusive, que aí já ajuda um pouco a contar a história desse trabalho, que eu escrevi com o Leandro, que hoje está como diretor de execução orçamentária do governo federal, no livro, também financiado pelo INCT-PPED, que saiu junto ao IPEA, organizado pelo GOMID, sobre uma metodologia para análise dos PPAs e do desmonte de políticas públicas. Então, esse texto ele tem um componente forte nessa questão de governança orçamentária, mas, dado o limite do tempo, eu vou focar um pouco na questão fiscal. Mas antes de começar o trabalho, eu queria fazer uns comentários, porque eu acredito que a discussão da manhã está indo, de alguma forma, uma leitura do Estado, alguma ideia de capacidade do Estado, e lembrar que, lá em 1845, Marx e Engels começaram a escrever a ideologia alemã, e eles definiram, e parece que às vezes a gente esquece, que fomos nós quem criamos os Estados. Nós, seres humanos, trabalhadores, trabalhadoras, e o Estado ele não é uma entidade metafísica. E aqui até agora eu tenho visto muita gente projetando no Estado todas as nossas capacidades humanas, como se nós, seres humanos, devêssemos de fato ser dominados pelo Estado e não controlar o Estado, né? Então, começando por aqui, porque o trabalho que eu vou apresentar é sobretudo positivista, foi um trabalho encomendado pela DINT para ser entregue ao Itamaraty ainda durante o governo Bolsonaro, quando havia aquela pretensão brasileira de se juntar ao OCDE. Então, apenas fazendo uma introdução, porque também essa ideia do trabalho dele teve muito bem exposta a questão da contradição entre como o Estado se financia e como o Estado opera enquanto beneficiário social,
também lá em 44, Marx, quando ele escreveu as glosas críticas, ele fala que o Estado ele não pode se apresentar universal porque a própria base dele é a propriedade privada. Então teve uma pergunta anterior também sobre isso. De fato, é uma contradição muito difícil de escapar e que todas as apresentações estão acabando caindo nessa contradição. Então, só fazendo esse pequeno resgate. Para quando não, a gente não cai naquilo que o Proudhon ainda, para nem recorrer ao Marx, criticou, que é ficar dizendo que um tipo de capital é melhor que o outro, que um tipo de propriedade privada é melhor que o outro, e, portanto, se a gente acabar com o capitalismo financeirizado, a gente melhora o capitalismo. Sendo que o capitalismo financeirizado nada mais é do que uma das formas de manifestação do valor, e não uma forma diferente do que vinha acontecendo. Agora, passando para o meu trabalho um pouco mais mundano, então, a ideia do capítulo, que eram para ser 2 inicialmente, se tornou 1, é comparar o Brasil, em termos de governança orçamentária, aos países membros da OCDE. Então, para fazer isso, nós utilizamos a proposição do Bijos, que também agora está no governo federal. É engraçado que desse livro, organizado pelo Gomide, acredito que a grande maioria agora está trabalhando no governo federal, né? Pelo menos aqui dos trabalhos que eu vou citar, quase todas as pessoas agora estão dentro do governo. Então, eu vou separar a apresentação em dimensões fiscal, programática, participativa e de accountability. Para começar os procedimentos metodológicos, então, a gente usou como referência tanto a base de dados da OCDE, como a base de dados da International Budget Partnership, e os trabalhos principais utilizados aqui são da Rita, do Felipe Salto e do Batiotti. O Salto, apesar de todas as expectativas, não faz parte do governo federal, né? Foi trabalhar numa corretora. Do Paulo Bijos, do Barcelos, junto com o Leandro e com o Zé Celso. Então, esses trabalhos estavam todos dentro do livro de governança orçamentária no Brasil, lançado também pelo IPEA em 2022. Então, na verdade, o trabalho aqui é muito uma reconstrução do que estava num livro maior do que uma nova construção. A parte que foi construída, de fato, é a parte fiscal, e por isso eu vou tentar me ater um pouco mais nela. Do ponto de vista da dimensão programática, que a OCDE fala muito sobre como se constrói o orçamento, como o orçamento ajuda a guiar as políticas públicas e, mais que isso, como depois as políticas públicas são ou não avaliadas. No Brasil, nós temos 2 instrumentos, né, de médio prazo. O primeiro deles é o PPA, e o segundo, criado recentemente por um acórdão do TCU, é a Estratégia Federal de Desenvolvimento. Ambos os instrumentos não se constituem instrumentos de planejamento de fato. O que a gente quer dizer com isso? Que, no fundo, apesar da aparência de planejamento, são instrumentos meramente burocráticos, principalmente o PPA, né, que foi se convertendo passo a passo em um instrumento meramente burocrático, difícil de se analisar, porque cada governo que entra muda a metodologia do PPA. Então, se antes eram 40 programas, depois se criaram 80, depois foi 20, 30, e é isso que o trabalho do livro do INCT a gente tenta fazer, é homogeneizar os PPAs como se eles estivessem com os mesmos programas